buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Esto es Lisboa, la capital de Portugal. Lisboa es una ciudad y la capital de Portugal. Tiene una superficie de 100,05 km² y una altitud de 2 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la desembocadura del río Tajo. Lisboa ofrece barrios antiguos, monumentos, puentes, tranvías, plazas señoriales, callejuelas adoquinadas y una rica gastronomía. Bienvenidos a Lisboa. La Plaza del Comercio está considerada como la plaza más importante de la ciudad, construida en el emplazamiento donde antes estuvo el Palacio Real, antes de quedar destruido por el terremoto de 1755. En el pasado aquí llegaban los barcos mercantes y era la puerta de Lisboa. En ella podemos ver el Arco del Triunfo de la Rúa Augusta y la estatua de José I. El Arco del Triunfo de la Rúa Augusta, obra diseñada por el arquitecto Santos de Carvalho para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1755. Sus estatuas muestran, entre otros, a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal. La Catedral de Lisboa o Catedral de Sé es el templo más antiguo e importante de la ciudad de Lisboa. Data del siglo XII, construida en el reinado de don Alfonso Enrique, después de tomar Lisboa, sobre el solar de la antigua mezquita. Las obras culminaron en la primera década del siglo XIII. El edificio original era de estilo románico, con planta de cruz latina, de 3 naves, triforio sobre las naves laterales, crucero volado y ábside tripartito. Lo diseñó Mestre Roberto. Esta catedral a lo largo de la historia ha sido reformada en varias ocasiones. Desde el año 1910 está catalogada como Monumento Nacional. El monumento a los descubrimientos fue proyectado por el arquitecto Continelli Teni y el escultor Leopoldo de Almeida, construido por primera vez en 1940, de forma hemífera e integrado a la Exposición Universal Portuguesa. La Plaza Marqués de Pombal es una pequeña plazoleta circular, presidida de 1934 por el monumento al Marqués de Pombal. Fue el primer ministro del rey José I. El Castillo de San Jorge, construido por los musulmanes a mediados del siglo IX. Esta fortaleza tuvo su mayor periodo de esplendor desde la conquista de Lisboa, el 25 de octubre de 1147, por Alfonso Enrique, primer rey de Portugal, hasta principios del siglo XVI, periodo en el que estuvo ocupado por los reyes de Portugal. Las edificaciones de época islámica se vieron adaptadas y ampliadas para albergar al rey, a la corte, al obispo y para instalar el archivo real en uno de los torreones de la fortaleza. Luego transformado como Palacio Real por los reyes de Portugal en el siglo XIII. A lo largo de los siglos,
XIV, XV y XVI, el castillo fue lugar para la recepción de personajes ilustres, tanto nacionales como extranjeros, para festejar fiestas y proclamar a los reyes. En 1580, al producirse la integración de Portugal en la corona de España, pasa a tener función militar hasta principios del siglo XX. Se llevaron a cabo algunas remodelaciones y surgieron nuevos espacios. Tras el terremoto de 1755 es cuando sufrió una profunda renovación, apareciendo nuevas edificaciones, quedando ocultos los restos más antiguos. En el siglo XIX, todo el emplazamiento estaba ocupado por acuartelamientos. Entre 1938 y 1940 experimenta una obra de restauración. Quedan al descubierto el castillo y las ruinas del antiguo Palacio Real. A finales del siglo XX, las investigaciones arqueológicas confirman su valor histórico, siendo declarado Monumento Nacional en 1910. El Monasterio de los Jerónimos, también llamado Real Monasterio de Santa María de Belém, fundado por el rey Don Manuel I, diseñado por el arquitecto Diogo de Botic. Sus obras comenzaron el 6 de enero de 1501 y quedaron finalizadas a finales del siglo XVI. La ubicación del monasterio se eligió por ser donde se encontraba la Capilla Restelo, templo donde Vasco de Gama y su tripulación pasaron un tiempo rezando antes de comenzar su viaje. El estilo que predomina en la construcción es el manuelino y se edificó para celebrar el regreso de India de Vasco de Gama. Al principio estuvo habitado por monjas de la Orden de San Jerónimo. Cuando la orden se disolvió, en 1833, el lugar pasó a ser utilizado como escuela y orfanato, hasta casi 1940. Hoy en día el monasterio está abierto a las visitas, mostrando su claustro del siglo XVI, el antiguo refectorio de los monjes y la antigua biblioteca. Está catalogado como Monumento Nacional y en el año 1983 fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bienvenidos a Lisboa. La Torre de Belém, edificada entre 1515 y 1519, de estilo manuelino, obra de Francisco de Arruda. Desde 1983 está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, edificada para perpetuar la memoria del patrón de Lisboa, San Vicente. Al principio tuvo la función de fortaleza, ya que se encontraba entre el baluarte de Cascais y la fortaleza de San Sebastián de Caparí, luego centro aduanero y faro. Actualmente es museo, representa la era de los descubrimientos. El Museo Nacional de Carruajes. El nuevo edificio del Museo de Carruajes abrió al público en el año 2015. Es un espacio ultramoderno. Cuenta con un pabellón principal y un anexo. En él hay espacio para exposición permanente y temporal. En él verá una colección permanente de carruajes de los siglos XVII al XIX. Al otro lado de la calle está la antigua escuela ecuestre, el antiguo picadero real. La ruina y Museo Arqueológico del Carmen. En 1864 el museo se instaló en las ruinas de la antigua iglesia del convento de Santa María del Carmen, templo fundado en 1389 por Duno Álvarez Ferreira, el cual quedó destruido tras el terremoto de 1755 y nunca fue restaurado. Más tarde pasó a ser el Museo Arqueológico que hoy podemos ver. El museo tiene el objetivo de guardar y exponer relevantes piezas escultóricas procedentes de antiguos edificios en ruinas.
El puente 25 de abril, construido entre 1962 y 1966, abrió al tráfico el 6 de agosto de 1966, con el nombre de Puente Salazar. El nombre actual lo adquirió en 1974, tras la Revolución del 25 de abril de 1974. Tiene 2.277 metros de longitud. Es el puente colgante más largo de Europa. Cuenta con dos alturas, el piso superior usado para vehículos y el inferior para trenes. Es muy comparado con el Golden Gate de San Francisco, pues algo tiene en común, haber sido construido por la misma empresa. El puente se ha convertido en uno de los principales símbolos e iconos de la ciudad de Lisboa. El Museo del Dinero se vio inaugurado en 2016. Muestra al visitante el dinero en el mundo, su historia a lo largo de los siglos, la fabricación de billetes y monedas, Banco de Portugal y su principal atribución, y el papel del dinero en la vida de los ciudadanos. El Museo de Marionetas, situado en el convento de las Bernardas, del siglo XVII. En él se muestra diferentes tipos de máscaras y títeres, traídos de todas partes del mundo. Cuenta con exposiciones permanentes y temporales. Además promueve espectáculos de títeres y formas animadas, apoyando a los festivales de títeres. El Mirador de San Pedro de Alcántara. Desde él se obtiene unas increíbles vistas panorámicas de la urbe de Lisboa. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.